Lesiones de cabeza, ¿ya? Lesiones de cabeza. Estas son las más difíciles de atender, son las más delicadas. Aquí hay que tener mucho criterio, mucho cuidado y mantener la calma, ¿vale? Eh, Todas las lesiones de cabezas son críticas en estado de evacuación, ¿ya? O sea, si hay una lesión de cabeza, hay evacuación segura. Eso es lo que tienen que saber. Podemos tratar de controlar hemorragias, pero no podemos hacer mucho más. Sin entrar en el PPT, solo les estoy hablando genéricos, ¿ya? Podemos sí controlar hemorragias, podemos hacer vendajes, ¿cierto? Para poder contener, pero más allá no hay mucho de lo que nosotros podamos hacer en terreno. Por ende, las lesiones en la cabeza son extrema urgencia y son de carácter de evacuación crítico. Ya tienes que ir a un hospital de inmediato. Sobre todo si es que hay un golpe fuerte y no hay presencia de sangre. Ya, sobre todo si hay un golpe fuerte y no hay presencia de sangre. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Puede haber una rotura interna, ¿cierto? De alguna venita, de alguna arteria cerebral, y va a haber una presión intracraneal que no se va a detectar a tiempo, y aquí el tiempo es vital, y va a empezar a generar presión adentro de la bóveda craneal, por lo tanto el cerebro se va a ver afectado en sus funciones hasta en un punto que va a existir lo que se llama una hernia cerebral, que es cuando la presión de la sangre es tanta que genera que el cerebro se meta por una cavidad que tiene atrás, cerca de la cervical, y eso genere ya la muerte de la persona, no, no hay mucho más que hacer. Entonces, si hay un golpe fuerte y vemos que nuestro paciente no sangra, yo prefiero que vayan de camino al hospital y que en el hospital les digan que no hay problema, antes que se queden en terreno evaluando ustedes si es que hay o no problema. Ya a eso me refiero. Un golpe fuerte en la cabeza, vamos al tiro al hospital. Y allá que les digan, ¿saben qué? No, no hay problema, el paciente se ve estable, tiene su nivel de respuesta estable, está todo ok, y lo derivan, ¿cierto?, a su domicilio, bajo observación siempre, por supuesto, pero si ustedes cometen el error de tratar de evaluar ustedes en terreno un golpe de cabeza que no sangra y este paciente empeora, tienen muy poco tiempo para poder hacer algo. Por eso es el tema de lo que le estoy comentando. Tienen minutos. O sea, si el paciente empieza a perder el habla, empieza a perder funciones motoras, lo que después viene es que va a empezar a perder funciones cardíacas y funciones de respiratoria. Entonces, no tienen mucho tiempo y ahí el tratamiento es abrir la cabeza, sacar, cierto, el coágulo y la cantidad de sangre que está haciendo presión. Así que, insisto, antes de comenzar y meterme adentro del PPT, por favor ténganlo bien presente. Están en terreno, alguien sufre un golpe de la cabeza fuerte y cae al suelo, esto es de inmediato evacuación, ¿ya? Y que en el hospital les digan que no pasó nada. Pero para ustedes, siempre piensen que va a ocurrir el peor pronóstico. Siempre es mejor prevenir de esa forma. Trauma de cráneo. Cualquier lesión en la cabeza es potencialmente grave. Las lesiones que parecen menores y no se tratan pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Las personas que han sufrido lesiones a la cabeza también pueden tener lesiones en la columna vertebral. No se puede descartar, ¿ya? Lesiones en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene muchos vasos sanguíneos, por lo que cualquier corte puede provocar una hemorragia profusa, o sea, harta sangre. ¿Cómo actuar? Aplique un apósito limpio o estéril y presión directa para controlar la hemorragia. Mantenga la cabeza y los hombros de la víctima ligeramente elevados, ¿ya? Y evite hacer presión directa si hay una fractura de cráneo con hundimiento o exposición de masa encefálica. Entonces, ¿qué sugiere acá? Tenemos que limpiar la herida, ¿cierto? Identificar dónde está la sangre, ver, ¿cierto? Con un examen de palpar si es que hay una fractura en el cráneo. Y si hubiese una fractura en el cráneo, no podemos hacer presión directa, por supuesto que no. Pero lo que sí vamos a tener que controlar por encima, ¿cierto? En este caso la hemorragia. Colocamos un apósito, colocamos un vendaje y obviamente nos vamos hacia el hospital. Fractura de cráneo.
Si se aplica una fuerza significativa sobre el cráneo, es posible causar una fractura. Es una lesión crítica. ¿Cómo reconocerla? Dolor, obviamente, en el lugar de la lesión, deformidad, ¿cierto?, en el cráneo, drenaje de un líquido amarillento, transparente o sanguinolento por los oídos y nariz. Ese líquido amarillento es el líquido cefalorraquídeo, ya, por lo tanto, si ustedes ven que sale un líquido medio color amarillo, gravísimo, ya. Hematomas bajo los ojos, ojos de mapache, ya, y o detrás de las orejas que se llama signo de Battle. Cambio en las pupilas, ya pueden haber pupilas más lentas, ¿cierto? Pupilas de distinto tamaño, hemorragia profusa en el cuero cabelludo y también, si fuera el caso, una herida penetrante en el cráneo. Entonces, tienen que estar atentos, ¿cierto?, a todos estos signos y síntomas para poder detectar una fractura de cráneo. Eh, Voy a revisar algo. Ya. En las lesiones de cráneo, ¿cómo actuar entre una fractura de cráneo y una lesión cerebral? Primero, controlar la respiración e intervenir si es necesario, ¿ya? Es decirle al paciente que respire contigo, ya que respire de forma normal, que respire de forma profunda, pero controlar la respiración del paciente desde esa línea. Estabilizar la cabeza y el cuello para evitar movimientos, ¿cierto? Controlar cualquier hemorragia aplicando presión alrededor o presión difusa, también sirve, ¿ya? De los bordes de la herida si hay fractura de cráneo. Si la víctima vomita, gírela con control de columna para mantener despejada la vía aérea, movimiento en bloque, ¿cierto? Con alineación de cabeza, ya. Si tenemos un paciente que está vomitando por una lesión traumática en el cráneo, ¿cierto? Y lo más probable es que vomite. Lo que tenemos que hacer para evitar aspiración y que esa persona se ahogue es controlar, ¿cierto?, la cervical y la cabeza y girar en bloque. Es decir, pedirle a dos personas más que nos ayuden a hacer un movimiento a la cuenta de 3 y girarlo hacia el costado izquierdo idealmente, ya, idealmente, para que esa persona pueda botar y vomitar todo lo que necesite vomitar. Criterio de evacuación crítico. Vamos a las lesiones cerebrales. El cerebro puede ser sacudido por un golpe en la cabeza y dañarse en consecuencia, ¿ya? O sea, puede ser por un choque, puede ser por un golpe que uno se da contra algo. Entonces, o porque te dieron un golpe también puede ocurrir, eso hace que se genere un movimiento, ¿cierto?, en la bóveda cerebral y que el cerebro se mueva para adelante y para atrás. ¿Cómo reconocer? Expresión de perplejidad, mirada inexpresiva, ya, o sea, la persona está como mirando el vacío, ya como que estuviera viendo el apocalipsis que se viene encima. O sea, expresión de perplejidad. Lentitud para responder preguntas, ya está letargado. Desconocimiento del día, del lugar, de sí mismo, ya, o sea, no tiene orientación, ya no está orientado ni de su percepción personal, ni en la espacial, ni la temporal, y menos de lo que le pasó. Balbuceos, incapacidad de caminar en línea recta, ya pierde la función motriz. Cefaleas, mareos y náuseas. Y falta de respuesta. En casos más graves, ya es importante que lo sepan, existe también un signo reconocible que se llama posición de conejo, ¿ya? Y la posición de conejo es que la persona cae al suelo después de recibir el golpe, ¿cierto? Y el daño cerebral y coloca sus manos igual como si fuese un conejito. Imagínense ustedes haciendo como un conejo. Voy a poner la cámara mejor para que se vea. A ver, voy a sacar un poco el PPT y voy a compartir. Entonces, aquí estoy. Ya. Es muy grave cuando una persona recibe un golpe en la cabeza, que puede incluir fractura o no, pero la persona hace este movimiento, ¿ya? O algo similar a esto. Esto se llama posición de conejo y esto significa que hay un daño grande en el cerebro. Ya es importante detectarlo. Se ve, por ejemplo, cuando hay peleas y golpean a las personas mucho en la cabeza, cuando se les pasa la mano, y las personas tienden a acto reflejo, porque es un acto reflejo, a hacer esto.
Y eso significa que de hecho puedes matar a la persona con eso. Entonces, es muy grave, muy, muy grave. Vamos a volver al PPT, dame un segundito. Eso no está en el PPT, pero se los quería comentar yo. Bien, lesiones cerebrales, ¿cómo reconocerlas? Aumento del PIC, que es la presión intracraneal, por lo tanto, si hay un aumento de presión intracraneal, ese ser humano, esa víctima va a empezar a perder funciones cerebrales y esas pérdidas de funciones cerebrales se van a vislumbrar en signos y síntomas que hay tempranos y tardíos, ¿ya? Los más principales y los más tempranos, los que tú puedes detectar al momento, son dolor de cabeza progresivo y que es un dolor pulsátil, ya está pulsando el dolor. Alteración del estado de conciencia. Ya se ve un paciente que puede estar muy ansioso, temeroso, ¿cierto? O incluso somnoliento y con pérdida a ratos de conciencia. Cefaleas, vómitos, convulsiones y náuseas. Ya dolor de cabeza, ¿cierto? Vómito, convulsión y sensación de náusea. Esos signos y síntomas son tempranos, ¿ya? Y los tardíos, que ya quiere decir que esto ha avanzado, este aumento de la presión intracraneal, por lo tanto estamos hablando de algo gravísimo, es visión borrosa y dificultad para mover los ojos, dilatación de una o ambas pupilas, aumento de la presión arterial, ya triada vital nuevamente, disminución de la frecuencia cardíaca, miren, aumento de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, un fenómeno ahí que indica claramente un shock y alteración en el ritmo respiratorio. Entonces, eso es tardío. ¿Y qué significa eso? Que mi paciente puede morir en poco tiempo. Por lo tanto, vuelvo al comienzo de lo que hemos hablado. Si usted ve un golpe a la cabeza de alguno de sus turistas, de alguno de sus personas con las que usted sale, ¿cierto? Sus familiares, y este golpe a la cabeza es fuerte y hace que la persona caiga al suelo, y si pierde conciencia con mayor razón todavía, es mejor que usted vaya al hospital o a un centro asistencial de salud y que ahí le digan efectivamente que no hay ningún problema, ¿ya? Pero si usted cree que la persona está bien porque dice, no, si estoy bien, no me pasó nada, y confía en eso, y empieza a pasar los minutos, ¿cierto? El tiempo, y empieza a ver que hay dolor de cabeza, que hay algún vómito, ¿cierto? Alguna convulsión, y más encima después de eso tiene poco tiempo, porque eso quiere decir que hay un aumento, un pico adentro, va a haber visión borrosa, disminución, ¿cierto? O sea, dilatación de las pupilas, disminución de la frecuencia cardíaca, alteración del ritmo respiratorio, aumento de la presión arterial y más temas como por ejemplo que no pueda moverse, esa persona podría perder las funciones motrices, entonces ahí ya estamos bien tarde. Así que consejo, a un golpe de la cabeza, trate la hemorragia, si es que hay, y directo al hospital o a un centro asistencial. Con eso se va a salvar el paciente. Bien, hasta aquí llegamos entonces con lesiones, ¿cierto?, en la cabeza.